Comenzó la diplomatura Educación y Nuevas Tecnologías. La Facultad de Ingeniería realizó los talleres de integración. Aniversario de la Universidad Nacional de Córdoba. Proyecto para la construcción del Museo Provincial de Ciencia y Técnica. Más en Noticias U, el noticiero central de la Universidad Nacional de San Juan. Hoy, viernes, la temperatura 10 grados centígrados con una humedad del 28%, un cielo despejado y una mínima de 4 grados al caer la tarde. La primera noticia, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales lanzó y empezó a dictar la diplomatura Educación y Nuevas Tecnologías en tiempos de convergencia. La diplomatura es en Educación y Tecnologías en tiempos de convergencia. Cuando empezamos a pensar esta diplomatura, pensamos en contenidos que integraran la problemática de la educación y la inserción de las nuevas tecnologías. Temas que no son nuevos, pero que como docentes e investigadores estamos permanentemente repensando e investigando estas temáticas. Nos pusimos a pensar en la manera de integrar otras instituciones de nuestra universidad, y así la Facultad de Filosofía se integró a esta propuesta con la magíster Susana Pandiella y Nora Napa. Nuestro equipo pertenece al programa de educación a distancia y también al Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas. La idea es repensar las prácticas pedagógicas con la inserción de estas tecnologías. Vamos a trabajar con 3 cursos y un seminario intensivo que también es un convenio con la Asociación Médica de San Juan, donde se trabaja la educación y la transdisciplina. Los cursos tienen como eje principal el diseño de prácticas pedagógicas con tecnologías. Otro de los cursos trata sobre el uso de materiales didácticos usando tecnologías. Y la metodología o el eje central de todo esto es el aprender haciendo, el repensar nuestras prácticas. Digamos que está dirigido a profesionales de grado, lo que no implica y no desalienta la participación de otro tipo de docentes que también tendrán su correspondiente certificación, pero en un principio está destinado a egresados de grado. Está pensado año a año irla presentando, irla renovando, y una noticia que a nosotros nos enorgullece es que a nivel de rectorado y vicerrectorado hemos sido convocadas para insertarla en el FODO, que es un programa de perfeccionamiento y de formación docente de profesores universitarios, ¿no? Así que bueno, estamos en ese trámite, ha tenido muy buena recepción a nivel de autoridades, así que bueno, estamos con mucho apoyo de parte de las autoridades de la facultad y de parte de la universidad también. La diplomatura Educación y Nuevas Tecnologías contiene 3 módulos, un seminario intensivo y un trabajo final integrador. Se desarrollará hasta octubre de este año. Bueno, ¿qué necesidad es la que impulsa la creación de la diplomatura? La diplomatura en estos tiempos de convergencia, donde encontramos que la tecnología nos está invadiendo todos los espacios. Los docentes nos vemos trabajando en nuevos ambientes educativos donde se aparecen, por un lado, la tecnología, pero las estructuras siguen siendo las que teníamos desde hace tiempo. Entonces, tener que trabajar en estos nuevos contextos nos implica un abordaje que no es solamente desde lo didáctico. Empiezan a aparecer una trama muy compleja donde aparecen factores que tienen que ver con la psicología, empiezan a aparecer alteraciones emocionales que llevan a la violencia. Entonces un docente tiene que hacer frente a estos nuevos
en estos nuevos ambientes que se está presentando. Los alumnos con sus NEDUs que por ciertos momentos empieza a aparecer como un elemento que interfiere el proceso educativo, donde a lo mejor, si lo empezamos a ver de otra manera, nos va a enriquecer la práctica. Entonces, esta complejidad de los nuevos ambientes educativos necesita un abordaje transdisciplinar, que es lo que desde la diplomatura tratamos de impulsar. Y específicamente, ¿usted en qué área está? Lo que yo trabajo es la incorporación de la tecnología a la práctica didáctica. Y desde hace 4 años vengo trabajando en lo que es el aporte de la neurociencia a educación, lo que me llevó a también impulsar en el grupo en el cual estamos trabajando este abordaje de no solamente aspectos didácticos, pedagógicos, sino también desde la neurociencia, de los psiconeuroinmunoendocrinólogos, que nos permite ver al ser humano desde sus aspectos biológicos, sociales, psicológicos. En la Facultad de Ciencias Sociales, el lunes a las 11 de la mañana, se realizará la entrega de certificados por haber aprobado a la auditoría de recertificación de normas ISO 9001-2008 de calidad. A continuación se realizará un seminario a cargo del ingeniero Julio Caballero, quien será el que haga la entrega, así que aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la comunidad interesada, lunes 11 horas en el Salón de Acto de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora sí, seguimos con más información. En la Facultad de Ingeniería se realizaron los talleres de integración de las materias del primer semestre en el marco del programa de tutorías de la facultad. Bueno, dentro de lo que son las preocupaciones y por las cuales se crearon el programa de tutoría universitaria es facilitar un poco el aprendizaje de los chicos y beneficiarlos en todo lo que podamos. Dentro del equipo de tutores surgió la idea de ayudarlos con algún hábito de estudio que por ahí no esté muy desarrollado en los chicos. Viendo el perfil de las carreras que tenemos y viendo el perfil de las materias, pensamos que crear un mapa conceptual era una herramienta útil para comenzar el estudio y preparando los exámenes. Así es que eso es lo que estamos desarrollando ahora. Desde ayer hicimos el de álgebra y geometría analítica, hoy el de cálculo y mañana el de química, que es una actividad que nosotros le proponemos a los chicos que lo hagan y lo coordinan el equipo de tutores, que son los alumnos de los últimos años de las carreras. En la Facultad de Ingeniería tenemos, por suerte, 2 tutores por cada una de las carreras, así que podemos hacer estas actividades sin problema con los tiempos. El mapa conceptual ha sido acordado con cada una de las cátedras, los mismos docentes han armado cuáles serían los conceptos que irían y trabajamos con la idea de que no hay un solo mapa conceptual, sino que el mismo chico lo puede crear y lo único que corregimos los ayudantes de las materias que están colaborando con nosotros y docentes también, corregimos algunas cosas que sean muy bruscas así en lo que es los enlaces de los conocimientos, pero si no, nos quedamos con el mapa que ellos han creado. Los alumnos tutores se eligen más por las aptitudes que tienen, la aptitud hacia el otro, la empatía, la buena dicción, que tengan un reconocimiento frente a sus pares también, que tengan buenas relaciones sociales y que tengan interés en devolverle algo a la universidad de lo que les ha dado. Cuando hacemos las entrevistas para poder seleccionar los que van a ocupar los cargos de tutores, nos fijamos en eso y ellos en su hoja personal que les hacemos llenar también destacan eso, que quieren de alguna manera devolverle a la universidad la formación que les está dando. Nosotros desde tutoría nos abocamos principalmente a lo que es la ambientación universitaria. Es decir, tratamos de evitar que el chico abandone la facultad porque no se llevó bien con el profesor, porque no pudo integrarse a los demás alumnos, porque no comprendió cómo era el sistema. En esas cosas nosotros trabajamos mucho. Que aprovechen todos los servicios que da la facultad gratuitamente, las clases de consulta, las orientaciones vocacionales, la asistencia psicopedagógica, en todas esas cosas en las que trabajamos. Esto es una tarea que se va diagramando en el momento en función de las necesidades de los chicos. Y hasta ahora estamos pensando hacer las entrevistas personales y hacer seguimiento a aquellos alumnos que presenten mayores dificultades o que tengan más riesgo de desertar.
Para seguir con la información, ahora nos vamos al espacio de prensa institucional de la Universidad Nacional de San Juan, a cargo de su directora Susana Roldán. Hoy fue un día de buenas noticias en la Escuela Industrial, porque además de festejar la promesa de la bandera de los chicos del último año, acto que tuvo lugar esta mañana en el patio de la escuela, también nos enteramos que el Club de Ciencias sigue cosechando premios. En este caso se trata de 3 proyectos que se llevan adelante a través del Club de Ciencias. El primero, SAT-6, detección temprana de sismos, un proyecto que ya ha recibido muchas distinciones, que en la última exposiencia realizada en La Pampa ha obtenido el pase directo para ir a Fortaleza, Brasil, en el año 2016. Pero no ha sido el único. El proyecto denominado Gestor Automático de Humedad también ha sido nominado como destacado en esta misma exposiencia de La Pampa y va a ir nada menos que a Estambul, Turquía, también en el año 2016. Y en otro orden, otro proyecto en el que se ha trabajado con alcohol polivinílico y se denomina Solución Agrícola, esta vez para el concurso técnicamente que lo organiza el INET, ha superado la instancia regional y va a participar ahora de la instancia nacional que se va a desarrollar en la provincia de Tucumán. Son 3 ejemplos de lo importante que es incentivar la vocación por la ciencia en los alumnos de las escuelas secundarias. Un compromiso que la Universidad Nacional de San Juan viene asumiendo en todos sus institutos preuniversitarios y ojalá fuera imitado por muchas escuelas secundarias de la provincia. Ahora sí, llegamos a la primera pausa. A continuación, más información. Con el propósito de contribuir al crecimiento de la oferta de recursos humanos especializados, la Bolsa de Comercio de Rosario abrió la convocatoria para su programa de becas para estudiantes universitarios avanzados. Este sistema, único en el país, es desarrollado desde hace 19 años por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario. Las inscripciones se realizarán hasta el 14 de agosto. Más información en www.bcr.com.ar o en cursos@bcr.com.ar. Teledetección y Sistema de Información Geográfica es el nombre del curso de posgrado que organiza la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Se dictará del 22 de junio al 3 de julio de 2015. Esta actividad académica está destinada a alumnos de la Maestría en Gestión de Recursos Minerales, docentes e investigadores relacionados con la temática. Para mayor información, dirigirse al Instituto de Investigaciones Mineras de la Facultad de Ingeniería. La Universidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia invitan al 4º Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores a realizarse del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015. En esta edición la consigna es abrir la ciencia al espacio público y está destinado a estudiantes avanzados y graduados recientes de carreras universitarias, estudiantes de posgrado y becarios del Sistema de Investigación Científica Nacional y o provincial. Para mayor información, dirigirse a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan. Es momento del deporte universitario, así que seguimos con nuestra periodista Maru Silva. Así es, Bárbara. Muy buenas tardes para vos y para todos. Tenemos que hablar de los Juegos Universitarios Argentinos que se estuvieron desarrollando a lo largo de esta semana en La Rioja y Chilecito. Recordamos que estos JUAR pertenecieron a la región Cuyo y participaron distintas casas de altos estudios de las provincias de Mendoza, La Rioja, San Luis y, lógicamente, San Juan. ¿Quieren saber cómo salió la Universidad Nacional de San Juan en el clasificatorio general? Quedó segunda, es decir, que ha traído muchísimas medallas y que muchísimos alumnos de nuestra universidad nos van a poder estar representando en los Juegos Nacionales que se van a disputar en octubre en Mar del Plata. Hacemos un repaso general de aquellas actividades en las que salimos campeones. En rugby, los chicos anduvieron muy bien, se destacaron y trajeron la medalla de oro. Por otro lado, en básquet 3x3, las chicas del femenino también consiguieron una medalla
En general, hay que decir que las mujeres anduvieron muy bien porque en fútbol 11, en futsal, en natación y en tenis también resultaron campeonas las chicas. No corrieron con la misma suerte los hombres. Por otro lado, en tenis de mesa, el equipo que participó representando a la Universidad Nacional de San Juan también consiguió la medalla de oro. Y por otro lado, tanto en atletismo como en natación, todos los estudiantes que fueron a representarnos llegaron al clasificatorio general y si bien en la tabla general quedaron segundos, cada uno hizo un puntaje ideal que le dio la clasificación al Nacional de octubre en Mar del Plata. Hoy es el aniversario número 402 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba ocupa más de 1.100 hectáreas de superficie total. Gran parte se concentran en Ciudad Universitaria, pero también se distribuyen en diferentes espacios de la ciudad y la provincia. Anclado en el casco céntrico de la ciudad, el Rectorado Histórico de la UNC y el Colegio Nacional de Montserrat forman parte del complejo de la Manzana Jesuítica, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Nuestra universidad cuenta actualmente con 13 facultades y 2 colegios secundarios. En ellas se dictan 84 carreras de grado, 187 de posgrado, 17 carreras terciarias. Posee 98 institutos de investigación, 3 centros de estudios interdisciplinarios, 5 centros de salud y 25 bibliotecas. Cuenta además con 2 observatorios astronómicos, un laboratorio de hemoderivados, 17 museos, una editorial, 3 emisoras de radio, 2 canales de televisión y 22 predios deportivos. Nuestra comunidad universitaria está conformada por 107.000 estudiantes de grado, 9.191 de posgrado y 4.921 estudiantes secundarios y terciarios. Además, 8.115 docentes y 3.632 trabajadores técnico-administrativos. A lo largo de nuestra historia, más de 270.000 profesionales egresaron de la UNC. Estamos trabajando con 77 escuelas públicas del interior de la provincia y Córdoba capital, tratando de achicar las distancias entre el secundario y la universidad. Desarrollamos proyectos de extensión en vinculación con 832 organizaciones, donde se involucran más de 255.000 personas. Esta es la Universidad Nacional de Córdoba hoy. Estamos aquí, pero ¿de dónde venimos? Cuando la ciudad de Córdoba tenía solo 10 cuadras de largo por 7 de ancho, a 40 años de su fundación, nuestra universidad iniciaba sus primeros pasos. Desde 1613, fue una protagonista clave de la historia nacional y continental, por el temprano aporte jesuita en la formación de una élite ilustrada que influyó sobre toda la región, por la reforma universitaria de 1918, que se trasladó al resto de América Latina y contribuyó a democratizar y modernizar las casas de estudio, por su aporte a mediados del siglo pasado a una formación clave para el desarrollo industrial de Córdoba y el país, por la rebelión de sus estudiantes y trabajadores contra las dictaduras que azotaron el país entre los 60 y los 70, cuya mayor expresión fue el Cordobazo de mayo de 1969. Los estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba resistieron en las aulas y en las calles la destrucción de la educación pública y la ciencia en Argentina, acontecida durante los 90 a través de recortes presupuestarios, exclusión educativa y creciente privatización del conocimiento, que redujeron los esfuerzos universitarios a la mera subsistencia. A partir del 2003, se produjo una revalorización de la educación superior como punto estratégico para el desarrollo nacional, incremento del presupuesto universitario, la creación de nuevas universidades públicas, aumento de la inversión en ciencia y tecnología y la repatriación de científicos, entre otras políticas. Desde el 2007, acompañando este proceso de recuperación nacional, en la Universidad Nacional de Córdoba, iniciamos un camino de revalorización académica, científica y democrática. Implementamos el régimen de carrera docente, logramos concursar el 72% de la planta docente concursable, lo que significó la regularización laboral de 5.398 docentes.
Como parte de la misma política, 1.714 profesores fueron evaluados en los últimos 3 años. Sancionamos la gratuidad de los doctorados para los docentes universitarios e impulsamos programas de becas para finalización de doctorados y maestrías. En aras de una mayor inclusión educativa, desde el 2007 se triplicó el presupuesto de becas estudiantiles y se otorgaron 4.400 becas, contabilizando las propias, las provenientes de Nación y de otras instituciones. Entre ellas, se entregaron 500 ayudas para comedor y otras 650 para la realización de deportes. También se creó una línea de becas para ingresantes, otra de ayudas económicas a estudiantes privados de su libertad y un programa de apoyo escolar a alumnos secundarios de los últimos años. Con el objetivo de fortalecer la investigación científica y técnica, se incrementó 800% el financiamiento a proyectos de investigación. Se pusieron en marcha 7 nuevos institutos de doble dependencia, ONC CONICET, elevando a 18 el total de unidades ejecutoras, y se crearon nuevas líneas de trabajo que permitieron la articulación de 258 proyectos de investigación en 60 programas. Se logró el retorno al país de un importante número de investigadores a través de los programas de repatriación impulsados desde Nación. La jerarquización de la política de vinculación tecnológica fue posible a través de la creación del Parque Científico Tecnológico, la Oficina de Propiedad Intelectual y la incubadora de empresas de nuestra universidad que se pusieron en marcha durante el 2012. Se impulsó un programa de mejora de equipamiento con una inversión de 12,5 millones de pesos entre el 2007 y el 2012 y se implementaron programas de becas y subsidios para la innovación tecnológica. La infraestructura de nuestra universidad tuvo un crecimiento exponencial desde el 2007, periodo en que se ejecutaron planes de obras por 227 millones de pesos. De esos recursos, 183 millones surgieron del presupuesto propio y 44 de financiamiento externo. Así, la superficie edificada se incrementó en 38.251 metros cuadrados. Entre otros proyectos de trascendencia, se realizó la puesta en valor del pabellón Argentina, se llevó adelante el plan de reordenamiento territorial de la ciudad universitaria, se creó la unidad de gestión ambiental sustentable y el programa de gestión de espacios verdes, y también se recuperó y jerarquizó la Reserva Natural Vaquerías. Con la intención de profundizar la función extensionista, se quintuplicó el presupuesto para becas y subsidios de extensión, y se dispuso la creación de programas interdisciplinarios sobre áreas temáticas prioritarias. Tenemos aún importantes y motivadores desafíos. Queremos seguir construyendo una universidad verdaderamente comprometida con las necesidades de nuestro pueblo, cada vez más abierta, más participativa y más popular. Desde la comunidad universitaria tenemos también que estar presentes en la agenda integradora de América Latina, contribuyendo a la búsqueda de las soluciones que la propia integración reclama. Las novenas jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo, gestión y contenidos en medios radiofónicos, se realizará el próximo 7, 8 y 9 de septiembre en Buenos Aires. Para más consultas, enviar un mail a las jornadas de radio2015@gmail.com. Seguimos ahora una pausa y después con más noticias. El Conservatorio Nacional de Música del Perú informa que se realizará el tercer concurso internacional de piano Federico Chopin, Lima, Perú, 2015. Este concurso está dirigido a todos los jóvenes pianistas nacidos en Sudamérica, menores de 30 años de edad. Las inscripciones se realizarán hasta el 30 de agosto a través del correo concursochopin2015@cnm.edu.pe. Más información en www.cnm.edu.pe. La Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Juan organiza la segunda edición del premio Domingo Faustino Sarmiento. El concurso está destinado a trabajos de tesis, de grado y posgrado. El cierre de la presentación es el 5 de agosto del corriente año.
Bases y condiciones en la Subsecretaría de Promoción de la Actividad Científica. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica, invita a participar del concurso IB50K, que premia planes de negocio con base tecnológica. Esta actividad es promovida por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta el 10 de agosto pueden inscribirse grupos de jóvenes menores de 35 años, estudiantes regulares o graduados de universidades nacionales. Más información en ib50k@ib.edu.ar o en www.ib.edu.ar/ib50k. Llegando al final de Noticias U, nos vamos a la actividad cultural para este fin de semana. Hoy esta noche tenemos un programa muy interesante. La primera cosa, tenemos un solista de primera clase, el Mariano Rey, clarinetista solista de la Filarmónica de Buenos Aires. Él va a tocar el concierto de Mozart, de clarinete y orquesta. Y tenemos, como a mí es mucho interés también ayudar a los compositores que residen a San Juan, tenemos dos compositores de San Juan, Tito Olivo y Carlos Florit. Entonces vamos a empezar con el concierto con una obra de Carlos Florit, Lunas, y concierto de Mozart, y después de Tito Olivo, Tango Tour, para terminar el concierto un poco más folclorístico. Esto fue todo por hoy en Noticias U. Mañana nos encontraremos, este fin de semana, así que tengan un buen fin de semana. El lunes 22 nos encontraremos con más información. El Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán fue el escenario elegido para que se desarrollara el panel Diálogos Cuyanos en el marco de Foros por una Nueva Independencia, capítulo Cuyo, tras las huellas de Sarmiento. Que no sé si siempre sacamos alguna conclusión de eso que cantamos tan a menudo, porque es una frase del himno nacional, ¿no? Cuando dice esa frase, ved en trono a la noble igualdad. Desde el nacimiento, ¿no?, de nuestra idea de patria, de nación, de independencia, yo creo que la lucha por la igualdad es algo muy importante, es una constante. Lucha por la igualdad jurídica, lucha por la igualdad de posibilidades que tiene que tener el ser humano. En última instancia, esa lucha por la noble igualdad es prácticamente lo mismo que luchar contra la desigualdad, que es algo que está en nuestro presente, en nuestro hoy, en San Juan, en nuestro país, muy vigente, y que si somos consecuentes con el himno que cantamos, con esta frase, es algo que no debemos olvidar. Y hoy está muy, muy vigente una idea que no puedo dejar de denunciarla, que son los conceptos del neoliberalismo. Y absolutamente en todo lugar, cuando se aplican las políticas neoliberales, se produce un aumento en la desigualdad. Justamente al revés de lo que queremos cuando cantamos el himno, ¿no? Y si hay algo que marca una desigualdad vergonzosa, terrible, en la época colonial y en los primeros 40, 50 años de la independencia, es la esclavitud. Algo que nos cuesta admitir, máxime cuando cuando los esclavos eran negros, y un poco como que la negritud la ocultamos, y sin embargo era algo que estaba muy, muy, muy presente, ¿no?
¿Qué nos puede ayudar Sarmiento para entender esto de la esclavitud? Miren, hay un párrafo muy lindo en Recuerdos de Provincia, en el capítulo cuando él escribe de la madre, y cuando escribe cómo se pudo construir la casa, la humilde casa, lo que fue siendo la humilde casa donde van a vivir los Sarmientos prácticamente durante muchas décadas, ¿no? Escribe allí Sarmiento en Recuerdos de Provincia: en 1801, doña Paula Albarracín, joven de 23 años, emprendía una obra superior, no tanto a las fuerzas, cuanto a la concepción de una niña soltera. Había habido en el año anterior una gran escasez de anacostes, género de mucho consumo para el hábito de las diversas órdenes religiosas, y del producto de sus tejidos reunió mi madre una pequeña suma de dinero. Con ella y 2 esclavos de sus tías Iras Razábales, echó los cimientos de la casa que debía ocupar en el mundo al formar una nueva familia. Es decir, que la casa del prócer, en sus orígenes, es producto de trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque los esclavos eran la columna vertebral de la economía colonial y de la economía de las primeras décadas de la independencia. Estaban presentes en todas las actividades, las más duras, sobre todo para los esclavos que recién llegaban, que no hablaban el español, que no tenían oficio, pero luego una segunda, una tercera generación no aprendían oficios y eran sastres, eran albañiles, eran pintores, eran carpinteros, albañiles, como los que le ayudaron a doña Paula a construir la casa de Sarmiento. Cuidado, esto de que los que habían nacido a partir de allí, las chicas eran libres a partir de la edad de 16 años si se casaban, y los varones a partir de 20 años. Por ende, daba un poco de tiempo para que ese hombre o esa mujer que iban a ser esclavos trabajasen de alguna manera para producir lo que iba a ser el pago de su libertad. El resto siguió siendo esclavo. Y hay 2 figuras en las décadas a venir que realmente son faros en la lucha contra la esclavitud. Una es San Martín, la otra es Sarmiento. Tenemos documentos muy claros en San Juan que al menos se compró una partida de 233 negros, cada uno con un precio de entre 300 y 400 pesos, muy caros, porque eran sanos, porque eran muy jóvenes y la mayoría de ellos tenía un oficio. Por ende eran muy útiles no solamente en la pelea, en la batalla, sino también en todo lo que era, bueno, las tareas que tenía que de alguna u otra manera desempeñar este ejército de los Andes. Y el ejército los compró y, como les digo, costaron casi 80.000 pesos esos 233 negros. La otra figura que realmente es una lucha cotidiana, constante, contra esto que es la esclavitud, que es tan vergonzoso, es Sarmiento. Y Sarmiento obviamente no solamente lucha contra la institución diciendo los esclavos tienen que ser libres, sino que también es los que piensa que los esclavos son igual que cualquier otro. Y allí va a actuar con mucha inteligencia porque va a elegir a un negro, a un ex esclavo muy brillante, muy exitoso, que se llamaba Lorenzo Barcala y era mendocino. Lorenzo Barcala era esclavo, hijo de esclavo, y fue reclutado en el ejército de los Andes. Allí se lo compró, allí obtuvo su libertad. Entonces Barcala es uno de los hombres de confianza de San Martín que va a quedar en la custodia de estas ciudades por si la empresa fracasaba. Luego el hombre se va a definir como unitario, va a hacer, digamos, su carrera militar y va a llegar a ser coronel, reconocido por amigos y por enemigos. Esa es la figura que elige Sarmiento y escribe mucho sobre Barcala. Todo lo que conocemos sobre Barcala lo conocemos realmente sobre Sarmiento, porque está diciendo, miren, no solamente es esto de la cuestión de luchar por la libertad, sino de integrarlos, de ser gente como cualquiera, ¿no? Alguien que Sarmiento admiraba mucho, Abraham Lincoln, también era un adalid de la lucha contra la esclavitud. Pero fíjense que era un hombre que hasta el último momento de su vida no creía posible la integración. Tenía muchas dudas a ese respecto. Creía de que había que crear colonias o bien enviarlos a otros países. Se hizo luego posteriormente una experiencia en Liberia, pero Lincoln no creía en eso de que podían hacer parte de la sociedad y llegar a ser presidente si era necesario. Eso no lo imaginaba Lincoln, sí lo imaginaba Sarmiento. Y yo creo que esa es, digamos, la entereza que cabe rescatar
en estos momentos, ¿no?, rescatar esa lucha, ¿no?, contra la desigualdad, por la igualdad, que es la lucha contra la esclavitud. Sarmiento no. Primero, no tenía plata para comprar negros, tampoco por convencimiento, por ideología, nunca, jamás lo hubiese hecho. Creo que la historia argentina es como todas, ¿no?, con hombres que se han enfrentado, que han luchado, que se han masacrado entre ellos, pero que no podemos hacer una historia parcial, nada más que con un elemento. Creo que la historia es el todo. No podemos hacer nada más que una historia con las páginas pares, que sería la historia liberal, o con las páginas impares, que sería la historia revisionista. Con respecto a la esclavitud, hubo que esperar a la Constitución de 1853. Allí, en un artículo provisorio, porque luego, al esto ser desactualizado, se eliminó, se estableció el fin de la esclavitud. Es el artículo 15 de la Constitución Nacional, que disponía: en la Confederación Argentina no hay esclavos. Los pocos que hay o que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial regulará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen, de que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano o funcionario que lo autorizase. A partir de allí, y a medida que las provincias juraban la Constitución, desaparecía la esclavitud en nuestro territorio. Y rescatar a ese Sarmiento, bueno, que creo que se tomó muy en serio esto que dice el trono, esto que dice el himno: ved en trono a la noble igualdad. Pensar el legado de Sarmiento en relación a la región, que es de algún modo, lleva a pensar que esta es una región principalmente o considerablemente gringa, es decir, gringa utilizando estrictamente el significado, que no es italiano como hemos solido usarlo, sino es extranjero en general, es decir, una región que tuvo una inmigración muy fuerte. También allí puede haber cierta gradación entre las provincias, seguramente San Luis es la menos poblada por inmigración de las tres, pero sin duda que existe esta fuerte inmigración, pero por cierto no nos parecemos claramente al noroeste del país, que de algún modo empieza en La Rioja, y es que es lo que más se parece étnicamente y culturalmente al resto de América Latina, el noroeste argentino, ¿no? Es decir, con un peso importante de población mestiza e incluso un sector todavía existente de población propiamente indígena, ¿no? De hecho, entonces, en las clases sociales medias y altas están mayoritariamente compuestas por descendientes de inmigrantes, y las clases populares, ciertos campesinos pobres, obreros, etcétera, compuestas por sectores que devienen remotamente de raíces indígenas y que son, han sido producto del mestizaje, ¿no? Esto de que fuésemos zonas de fuerte inmigración hizo lugar a la llegada de, por cierto, una llegada que fue promovida desde el Estado argentino, ¿no? Dos políticas que Sarmiento tuvo que ver con su producción, siendo que lo trascendieron a él. Quiero decir con esto que Sarmiento es también, en cierto sentido, el nombre de algo que está más allá de Sarmiento, como una línea de construcción de lo que sería la Argentina. Hubo una política que en todos los consulados argentinos de promover la inmigración. La inmigración no fue espontánea, fue producida, fue una política marcadísima, se hacía propaganda, digamos, por llamarlo así, de la Argentina, vengan a la Argentina. Esta inmigración venía con una noción de hacer la América, tenían la ética del ascetismo, trabaja y trabaja para acumular y para poder salir adelante, generalmente en familias muy pobres. Esta idea de ahorrar para progresar, desde esa mirada, el criollo, que no tenía para nada esa mentalidad, era visible entonces como vago, alcohólico, fiestero, poco disciplinado. Se inicia allí esto que todavía hoy vemos, es decir, que hay en nuestro país un racismo larvado, no muy explícito, pero que todos conocemos, ¿no? Es decir, que
el desprecio hacia los morenos, digamos, tipificado en la expresión negro, a la cual se le suele agregar aditamentos nada reproducibles. Entonces Sarmiento, por ejemplo, uno de los que prohijó esas políticas, ¿es el héroe perfecto de la historiografía liberal o es el villano que presentó el revisionismo histórico, ¿no? Yo quiero, y esta es la tesis central de lo que voy a decir que es las dos cosas a la vez y en un solo movimiento. Las cosas buenas que hizo Sarmiento son a la vez, desde otro punto de vista, malas. Es decir, en toda, digamos, construcción hay una sombra. Por ejemplo, la idea de que había que desarrollar el sistema escolar y las contradicciones que tuvo entonces desarrollar el sistema escolar tal cual se lo hizo. Entonces, si no hubiese creído Sarmiento que Estados Unidos, digamos, era un buen modelo, no hubiese ayudado, no lo hizo él solo, no era un demiurgo, pero sí, no hubiese sido uno de los pilares principales, quizá el principal, de la construcción de un sistema educativo fuerte, público, gratuito, digamos, que gradualmente fue llegando a ser relativamente universal, mucho más que en el resto de América Latina. Es decir, un sistema altamente efectivo desde ese punto de vista y exitoso desde ese punto de vista. Pero, por eso mismo, fue una escuela altamente disciplinatoria. La escuela sarmientina fue fuertemente expulsora de la cultura popular y sostuvo el arbitrario cultural de las clases medias y altas, esta noción de arbitrario cultural que maneja Bourdieu para referirse a la escuela, pero a la vez es cierto que produjo una buena cultura letrada para el país, una cultura letrada que implicó, por tanto, tener profesionales de calidad que todavía hoy son muy bien valorados en cualquier parte del mundo. Si uno es muy obsesivo, es muy ético, pero bastante insoportable, digamos, ¿no? Pero si es muy poco obsesivo y entonces más bien histeroide, es muy simpático, pero no se hace cargo de nada, ¿no? Y, bueno, en fin, vamos viendo que la virtud pura no existe en ninguna parte, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo todo lo que odiamos, en cierto sentido, lo admiramos y lo queremos. Esto psicoanalíticamente también es así. Tan solo se odia lo querido, decía un viejo bolero, que algunos más viejos pueden recordar. Lo demás nos es indiferente, lo que no nos importa, pero lo que odiamos tiene que ver con algo que queríamos y no tenemos, generalmente. Entonces, el odio, el rechazo visceral, porque visceral era Sarmiento en su escritura, como bien se ha dicho ayer aquí, el rechazo visceral implicaba cierta admiración que se deja notar en algunas de las palabras de Sarmiento. Lo cierto es que Sarmiento no lo entendió como sí lo entendió. Ayer se hizo referencia a la frase de Benjamin, que no dice lo mismo que Sarmiento, dice algo muy diferente, muy diferente. Dice que todo documento de cultura lo es a la vez de barbarie. Por tanto, no está diciendo que por un lado está la civilización y por otro la barbarie, sino está diciendo que toda civilización es también barbarie. Eso es lo que está diciendo y eso es lo que me parece que hay que entender si queremos entender lo que es el legado cultural que dejó Sarmiento en la Argentina y, por cierto, el del, diríamos, todo lo europeo que hay en nosotros, esa Europa pobre, esa Europa, digamos, que llegaba en estado de, a menudo, analfabetismo, pero que sin embargo era fuertemente industrioso, progresiva, por decirlo de alguna manera, y tenía una ética que no tenía nada que ver con la ética previa, que es vaga, que es, en fin, incapaz de establecer una relación, diríamos, productiva con el mundo, ¿no? Entonces, como todo documento de cultura lo es a la vez de barbarie, por eso podemos explicar el nazismo. ¿Cómo puede ser que el nazismo se diera en un país que produjo quizá la mejor música clásica de Occidente, que produjo sin duda la más alta filosofía occidental? Porque Kant y Hegel y Marx, digamos, y Nietzsche, bueno, son irreemplazables. Y sin embargo, ellos produjeron el nazismo, no cualquiera. ¿Qué hacemos frente a este lado bárbaro de la civilización? ¿Tenemos que reivindicar la barbarie?
¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, bueno, pasémonos al lado de la barbarie, porque si la civilización no es buena, lo es. No, creo que no es esa la cuestión. Aquí viene bien Derrida, quien expresó muy bien, retomado de Heidegger y de Althusser también, que cuando se da vuelta una problemática, es decir, se pasa al polo opuesto, se mantiene uno al interior de la misma problemática. Es decir, que el único modo que hay que hacer es salirse de la problemática, salirse de esta oposición. No funciona la cuestión en un polo o el otro. Hay que estar en otra parte. O como que Derrida dice, bueno, la liquidación de la metafísica se da en los bordes de la metafísica misma, no se da inventando un pensamiento que se ponga totalmente por fuera, pero tampoco puede repetir la metafísica. Entonces, yo creo que se puede ser post-ilustrado, pero no anti-ilustrado. No sería bueno ir contra, decir qué mal el legado europeo que tenemos, ¿no? Tendríamos que solo tener el legado indígena o el legado gauchesco y lo demás no tiene que ver con nosotros. ¿Cómo que no tiene que ver? Si gran parte de la población argentina somos descendientes de europeos. Yo creo que allí se demuestra muy bien cómo tanto razón como lo contrario, por decir así, ambas pueden pecar de violencia arbitraria, etcétera, y no es allí donde tenemos que ubicarnos, en un polo o en el otro, ¿no? Es lo mismo que vemos los autores decoloniales, que están muy de moda, ¿no? Miñolo, Escobar, etcétera, que creo que producen una visión completamente artificiosa de lo que es América Latina y dicen, bueno, hay que recuperar la voz del negro, hay que recuperar la voz del indio. Por supuesto que sí, pero eso no significa liquidar el legado europeo que tenemos, sino significa reintegrarlo en la pluralidad de esas voces, no una o la otra. A tal punto es así que Escobar, Quijano, Lander y todos ellos escriben en castellano, algunos en inglés, además, pero digo, escriben en castellano, no escriben en quechua, ni en guaraní. Y dicen que van a recuperar la epistemología indígena, ellos que no son indígenas, y que además ni siquiera saben el idioma de los indígenas. ¿Qué epistemología indígena? No, entonces, lo que tendría que hacer es convocar a los indígenas para que ellos hagan, como ha hecho Rivera Cusicanqui en Bolivia, su propia episteme, ¿no es cierto?, su propio modo de conocimiento, digamos, sin que sean los blancos los que hablen en nombre de otros, porque una frase de Foucault que es espléndida: no hay peor vergüenza que hablar en nombre de otros, ¿no? Entonces, termino. Tenemos que reasumir lo popular, pero reasumir lo popular, lo negado por esta noción unilateral de civilización, no es renegar de la ilustración o renegar de la migración, ¿no? Sí es, en cambio, esclarecer toda la violencia simbólica que ha tenido esa inmigración, reconocer la violencia enorme y la exclusión que se han implicado en esa forma unilateral de pensar la civilización, ¿no es cierto? Pensar el otro constitutivo de lo que somos como nación, ese otro negado, ese otro de los condenados de la tierra, del pueblo, de los llamados negros, de los pobres, ¿no es cierto? Ese lado del desprecio de los despreciados, ¿no es cierto?, que ha surgido desde el pensamiento ilustrado, y ir contra ese pensamiento ilustrado en lo que tiene de unilateral, moralismo homogeneizante, jerarquizaciones unilaterales, trabajar sobre ellas, pero no renegar de ellas, porque también de ellas somos fruto y ellas no son algo que debamos eliminar, sino que somos conscientes de estos límites de la ilustración por la existencia de la ilustración misma. El primer artículo con el que me encuentro es un artículo en el que Sarmiento da una definición en 1841 sobre la prensa nacional que me pareció impresionante. Y me pareció impresionante porque en esa época, en 1841, estaba definiendo lo que después en las teorías de la comunicación recién se iban a empezar a plantear a mediados del siglo XX. Entonces dije, wow, este tipo es increíble. Tomé este artículo de Sarmiento y a partir de él empecé a intentar analizar cuáles son las cosas que él en su época veía de estos medios incipientes que estaban también generando la cultura nacional y cuáles son los cambios que luego él no pudo avisorar, o por lo menos no están presentes en este artículo, porque los procesos sociales, políticos, la globalización, los cambios tecnológicos han sido tan abrumadores durante el siglo XX que es difícil seguirles tan de cerca el rastro. Dice él, en una de las partes de este artículo, dice: en estas sociedades modernas, una miserable hoja de papel impresa contiene el pensamiento del día.
el interés del momento y la palanca poderosa que conmueve la sociedad por sus cimientos. Vuelca los tronos, lleva al mundo de carrera hacia un porvenir desconocido. El diario es para los pueblos modernos lo que el foro para los romanos. La prensa ha sustituido a la tribuna, al púlpito, la escritura a la palabra, y la oración que el orador ateniense acompañaba con la magia de la gesticulación para mover las pasiones de algunos millares de auditores, se pronuncia hoy ante millares de pueblos que la miran escrita, ya que por las distancias no pueden escucharla. El diarismo, el secreto de los gabinetes se comunica en el diarismo, no de oído en oído, sino de diario en diario. Por el diarismo los pueblos mandan, la opinión se forma, los gobiernos la siguen mal de su grado. Los diarios han ejercido una influencia tan poderosa en la marcha de la civilización y en el movimiento social que ejecutan los pueblos modernos, y sus ventajas y el inmenso desarrollo que dan a la cultura, artes y comercio solo pueden ser comparados a los males que por otra parte causan, cuando la efervescencia de las pasiones, el rencor de partido y la imitación alimentan sus páginas. En este pequeñísimo párrafo hay medio cuerpo de teoría de la comunicación incluido. Me pareció impresionante. Y en este párrafo de Sarmiento está claro esto de cómo naturalizamos la diferencia que existe entre algo que se nos informa y cómo se nos informa. Porque él habla justamente de las pasiones que alientan las páginas de los diarios. Y los teóricos en el año 40 más o menos o por ahí empezaron en las ciencias de la comunicación a plantearse la diferencia que existía entre la pura información y lo que era la comunicación. Y definían comunicación a esto que habla Sarmiento, las pasiones, lo que hay de vínculo en ese mensaje que se traslada, cuando la información es solo el dato. Entonces, de ahí el poder, digamos, constructor, modificador, alterador y manipulador de la realidad de los medios, porque tienen la pasión incorporada en la palabra escuchada, en la palabra televisada o vista y en la palabra escrita. Cosa interesante que me parece que releva Sarmiento aquí y que nosotros estamos discutiendo hoy mismo es cómo los medios inciden en nuestro diario devenir, en la opinión pública, cómo modifican absolutamente las cabezas de los ciudadanos, cómo intentan redefinir y reestructurar los contenidos, cómo hacen circular los discursos, cómo nos instalan ideas. Lo que él sí no podía prever, y creo que ha llevado a esto que acabo de leer hacia un paroxismo, que no sabemos a dónde nos va a dejar sentados, es el surgimiento de la multimedia en esta lógica de la construcción mediática que comenzó como en la época de Sarmiento solamente con la prensa gráfica y que después se fue apoyando en otros soportes, otros canales como la radio y la televisión. Realmente cuando llegó la multimedia explotó todo. Y explotó todo porque ya el periodismo como se concebía y como Sarmiento lo plantea en ese pequeño fragmento del texto, no corre más. Ya los periodistas o el rol del periodista no es el que antes tenía. Incluso hoy creo que el periodista ya no es ni siquiera necesario a partir de la inclusión de la multimedia, porque lo que trae la multimedia consigo es una fuerte irrupción del lenguaje audiovisual como el dominante. Es decir, todo lo que nosotros vemos es lo que podemos creer. Lo que no vemos no lo podemos creer, porque los medios están abocados al espectáculo, no importa el contenido que construyan. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen de que consumamos medios. La multimedia viene a eso, a exaltar más las pasiones en el campo mediático, por lo tanto, en la vida de todos nosotros. Y esto trae consecuencias muy complicadas para la construcción de la identidad cultural. Bueno, los medios funcionan en este contexto de cambio paradigmático, tan paradigmático del sistema de información,
de una forma muy alterada en nuestras regiones y desconfiguran muy fuertemente las prácticas culturales que son propias de cada región. Cuando uno piensa en la localía y la producción cultural, la producción artística de cada una de las regiones, ve que en los medios no tiene una visibilidad como debería tener respecto de la producción que existe. Bueno, muchas políticas nacionales han permitido un desarrollo de calidad y crecimiento en los profesionales y en los artistas de Mendoza muy importante. Sin embargo, eso no está visibilizado. Y es que una de las características de este nuevo sistema de información es que la censura ya no opera a través de lo no dicho, digamos, de decidir no decir algo, sino que la censura opera a través de la superabundancia de la información. Hay un camino todavía muy largo por reconstruir ese campo que tiene que ver de articulación entre la cultura y los medios, por lo menos hacia el interior del país. Y me parecía a mí que uno de los elementos que se le escapa a Sarmiento por una cuestión de época tiene que ver con esto, ¿no? Con esta censura que hoy se produce de la producción artística de las regiones, de nuestra región al menos, a partir de un monopólico y un central y un autoritario discurso mediático que elige de acuerdo justamente a exaltar las pasiones de las audiencias, es decir, no eligiendo claramente lo que hay de información interesante para contar allí, sino aquello que puede generarnos esa sensación mullidita de la emoción, ¿no? De llegar y entretenernos un rato, de distendernos de las cuestiones cotidianas, todo ese discurso que se da respecto a para qué sirven todos estos contenidos que se producen. Pero la verdad es que no es una mirada esta apocalíptica, porque hay muchas señales durante estos 10 años de que las cosas pueden cambiar y que no necesariamente uno tiene que, digamos, ajustarse a lo establecido por aquellos que ostentan el poder, que ya no son los que tienen algo para decir, sino los que controlan la circulación de eso que se tiene para decir, porque la verdad es que hay tanta abundancia de información que solamente el poder lo tiene aquel que controla esa circulación. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la superabundancia, ya el paradigma de verdad y mentira en el periodismo, ustedes creo que se habrán dado cuenta que está quebrado, no interesa más tampoco en el periodismo el paradigma de credibilidad, la credibilidad se ha sustituido por la instantaneidad. Bueno, ese concepto que tiene que ver con la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener a la hora de repensarse en su región, en su lugar, me parece que también se aplica a los medios. También hay una responsabilidad de los que consumen y la responsabilidad tiene que ver con algo que hablábamos también en el contexto de este foro, tiene que ver con la posibilidad de la crítica, del pensamiento crítico, de la autorreflexión, de la introspección, de la revisión, de lo que estamos haciendo acá, de la reflexión. Solo a partir de eso uno puede obtener algunas certezas. Los medios han invisibilizado la cultura cuyana, pero sin embargo la cultura cuyana existe. Hay maneras de darle visibilidad, de quitarla de ese lugar de la censura para que tome presencia, porque en definitiva, si no podemos reconocernos en nuestra cultura, en nuestras prácticas artísticas, en nuestras prácticas cotidianas, es difícil que podamos reconocernos entre nosotros mismos. Entonces, creo que desde la región cuyana, nuestro anhelo debería ser justamente ese, buscar esos canales que nos permitan reencontrarnos y construir esos principios y esas verdades que nos ayuden a articularnos, a reconocernos también en el resto del país. Tenía esa mirada, veía cosas que los otros no veían. Derrocado Rosas, se abandona Palermo, que era su lugar de vivienda, su quinta. Se convirtió en un pantano porque además estaba mirado por todos en Buenos Aires como el lugar del tirano. Y Sarmiento dice, vamos a hacer un parque aquí. Y le dicen que está loco.
Y si uno mira, bueno, por supuesto, se contrata TAI, se hace lo que se hace, se cubren los pantanos, y hoy es el Parque de Palermo con sus bosques y demás que es conocido por todos. Y a él le decían, está loco. Por supuesto la crítica, planta plantas extranjeras, plantaba las plantas que se entendía que se podía plantar ahí. Y escribe él en 1871, cuando se inaugura la primera parte, dice, los médicos le van a recetar a las señoras excedidas en peso dar vueltas por estos parques para mejorar su salud. Y aquí van a venir los artesanos a vender sus cosas. Este era Sarmiento. Un tipo que asumió la presidencia, digo, viene Urquiza, Derqui, Mitre, Sarmiento. Urquiza con un país, con Buenos Aires separado del resto de la Confederación, apenas pudo poner dos poderes en funcionamiento, el judicial no lo pudo hacer. Derqui, pobre, pasó como pasó porque estaba entre la guerra entre Mitre y Urquiza. Mitre llega al poder luego de dos batallas muy extrañas donde Urquiza gana pero se retira y vaya uno a saber con el arreglo, pero bueno, en fin. Sarmiento podemos decir que es el primero que más o menos pudo empezar a poner en funcionamiento la cuestión. Y Sarmiento era un hacedor. Yo les voy a leer rápidamente la obra de Sarmiento en su presidencia porque en verdad impresiona. Es 1868, 1872, ¿no? 74. Eran 6 años antes. Promovió la ganadería y estableció un premio al mejor sistema de conservación de carnes. Fomentó la inmigración. En 1868, cuando él asumió, 40.000 inmigrantes. En 1874, cuando se fue, 100.000 inmigrantes. Puso la educación al alcance de todos. 1868, 30.000 alumnos. Cuando se fue, 100.000 alumnos. Hizo el primer censo nacional, creó colonias agrícolas, creó el Departamento de Agricultura, que después se convirtió en ministerio. Este departamento estudió por primera vez en la Argentina la aclimatación de las plantas, se ocupó de la estadística nacional de la agricultura y de la distribución de plantas y semillas entre los campesinos. Al final del gobierno de Sarmiento se logró satisfacer las necesidades de consumo interno, por primera vez en la Argentina. Fundó un museo de agricultura, una biblioteca especializada y un periódico, Los Anales de la Agricultura, para difundir los últimos adelantos en la materia. Construyó el ferrocarril de Córdoba a Río Cuarto y a Tucumán. Inauguró el recorrido del ferrocarril argentino que unió Concordia, Entre Ríos con Mercedes, Corrientes. Hizo la primera exposición nacional de la industria en Córdoba, con 2.600 expositores, con 12.000 objetos, con 34.000 visitantes. Al concluir su mandato había 70.000 máquinas y herramientas en el país, 1.200% más respecto de cuando asumió. Inauguró el Observatorio Astronómico de Córdoba, creó la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Academia de Ciencias en Córdoba, creó escuelas normales. Se inauguró en Paraná el primer establecimiento nacional dirigido por un pedagogo norteamericano. Trajo de Estados Unidos 65 maestras para que formen a las maestras locales. Creó el curso de enseñanza de taquigrafía, creó el cuerpo estable de taquígrafos en el Congreso. Antes cualquiera decía cualquier cosa en el Congreso y si no, voluntariamente no dejaba el discurso, no quedaba registro. Organizó la inspección de colegios nacionales, fundó el Colegio Militar de la Nación, fundó la Escuela Naval Militar, promovió la ley de bibliotecas populares. En 1870, en 1874, solo en 4 años, cuando se fue, había 140 bibliotecas en todo el país. Amplió las redes telegráficas, inauguró el cable transoceánico con Europa, diseñó el Parque 3 de Febrero en Palermo, inauguró el Jardín Zoológico, creó el Arsenal de Zárate, fundó el primer instituto para sordomudos, creó el Boletín Oficial, estableció las cátedras de instrucción cívica, física y gimnasia en las escuelas, pobló el Tigre e impulsó el mimbre, que como les decía antes, la verdad que agota ver la cantidad de cuestiones que hizo con tan poco recurso, ¿no? Si uno lo piensa a Sarmiento y su legado, yo hoy lo imagino a Sarmiento siguiendo muy de cerca el tema de las comunicaciones. Para él fue un tema central, pero no solamente hizo la comunicación entre los pueblos en la Argentina, hizo el cable transoceánico, que permitió comunicar Europa con América, porque cuando se comunicó Argentina, también se comunicó Chile, Paraguay y Uruguay. Y fíjense qué notable, ante semejante adelanto, antes las noticias tardaban meses en llegar de Europa aquí. Lo imagino hoy a Sarmiento ocupado y preocupado por la violencia de género.
Sarmiento fue el que nos abrió a las mujeres el espacio público. ¿Cómo lo hizo? Bueno, se le ocurrió destinar a las mujeres la educación, formarlas como maestras. Y también me lo imagino muy preocupado con el tema del medio ambiente y la ecología. Pero también me lo imagino asombrado con el tema de la globalización y la comunicación, pensando cómo hacer para poner un orden en este desorden, pero al mismo tiempo también celebrando las posibilidades de comunicación que estos nuevos medios ofrecen. En un tiempo que le tocó, que no era fácil, digo, el enfrentamiento entre Buenos Aires y las provincias, y Sarmiento se propuso hacer su gestión con un lema que no era muy fácil de practicar. Él decía que él era porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires. Y creo que esto era darle nos hace ver una amplitud de mente y también una amplitud y una convicción en su pensamiento, que le importaba bastante poco lo que dijeran de él en la medida que pudiera ser, porque creo que en definitiva el gran legado de Sarmiento a nuestra generación es su mirada, por un lado, y luego su capacidad de hacer, porque creo que Sarmiento fue un hacedor. Con estos foros se busca ampliar los temas de discusión y lograr conseguir herramientas para abordarlos. Se trata de crear espacios contundentes para poder proyectar el futuro a través de la memoria del pasado.